Bueno, todo lo que nosotros vamos pasando es una enseñanza para lo que en el futuro el Señor tiene preparado para nosotros. Todo lo que el día de hoy vivimos ya de alguna u otra forma, ya lo vivimos en el pasado. Dice el libro de Eclesiastés, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, de algún momento el Señor nos preparó para este tiempo. Cuando estábamos en el evangelismo, me acuerdo que íbamos poquitos y a veces nos presentábamos solamente dos. Me acuerdo que una vez, sí les he compartido, solamente me presenté yo y no había nadie más. Pero el Señor era preparándonos para este tiempo, mostrándonos que si nosotros somos perseverantes y seguimos, veremos este lugar lleno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero necesitamos nosotros perseverar. Amén. Todo es por la fe. Amén. Dice que el Señor llama lo que no es como que si ya existiera. Y este lugar a algún momento nosotros lo teníamos en nuestro corazón y lo creímos todos cuando estábamos en casa. Y nosotros decíamos, sí, lo creemos. Y el día de hoy podemos tocar este lugar. Se ha hecho realidad la visión que como iglesia teníamos. Y todos creímos. Y en algún momento sí, puede ser que vino duda. Pero nos mantuvimos fieles. Pues igual va a ocurrir con nuestros queridos. Amén. Dice Pablo lo siguiente. No de todos es la fe. Dice, obreros fraudulentos, dice, apóstoles que se dicen ministros del evangelio, que se meten la Biblia debajo del brazo y son ministros de Satanás. Y dice, no de todos es la fe, pero una promesa nosotros tenemos, que yo y mi casa serviremos al Señor. Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, es una promesa de Dios para nosotros y para nuestra casa. La salvación se va a desatar en nuestra familia. Amén. Solamente es cuestión de tiempo y de paciencia y de fidelidad y de perseverancia. Amén. Nuestros queridos van a venir a los pies del Señor. Yo cuando me convertí, yo fui el primero que me convertí de mi casa. Y el Evangelio ha ido tocando el corazón de mi familia. Y le doy las gracias a Dios. Claro, estamos en ese proceso todavía, pero poco a poco ellos van creyendo. Nosotros somos la luz. Ellos nos ven a nosotros y se acuerdan de Dios. Y se acuerdan que hay un Dios. Y saben que en los problemas y las dificultades que ellos tienen, es Dios que les está hablando diciendo, aquí estoy para ayudarte. Solo tienes que clamar y abrir tus labios. A lo mejor ya lo están haciendo, pero nosotros no nos hemos enterado. Ya lo está haciendo nuestra familia. Ya lo están haciendo muchas de las personas que todavía no vemos, lo están haciendo. Nuestros queridos, nuestros amigos. Y el cambio a veces no es tan rápido. Y por eso, el día de hoy estamos aquí. Como les digo, como les compartí al principio, que Dios nos dé esa diligencia, esa paciencia para continuar. Ya lo hemos vivido en algún momento. Y vamos a confiar en que esta obra va a seguir avanzando y va creciendo. Amén. Pero una de las cosas que compartía el miércoles es que la iglesia sin familias está vacía y está sin fuerza. Y una de las primeras personas que yo deseo que lleguen a la iglesia son nuestros queridos. Está bien si viene gente nueva,
Bien, gloria a Dios, que venga más gente nueva. Pero que nuestros queridos también vengan. Amén. Y si nosotros nos mantenemos fieles, van a llegar. Va a llegar. Amén. Entonces, habíamos estado hablando de los bueyes. Los bueyes, que no sé cómo se dice. Bueyes. 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 Los bueyes. Dice que Proverbios capítulo 14 dice, ¿no?, que si no hay bueyes está el granero vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces habíamos visto que los bueyes son ministros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no le pongan bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿lo está diciendo por los toros o por los bueyes? No, lo dice por nosotros. Entonces, una de las cosas que hablamos es de acornear. Que tengamos cuidado de acornear. ¿A quiénes primero? A nuestros queridos. Porque si nosotros somos bueyes, podemos acornearlos. Y podemos, decía, puedes matar una vida. Que Dios nos dé sabiduría para ganar nuestra familia. Porque los primeros que se van a levantar y la primera oposición que vamos a tener es nuestra misma familia. Nuestra misma familia se va a levantar. El diablo los va a usar para burlarse, para decir, ¿dónde está tu Dios? Para decir, mira cómo Dios, supuestamente tú crees en Dios, mira cómo Dios te tiene. Son los primeros que van a venir con la burla, la crítica. Pero dice la palabra que Dios no nos deja avergonzados. Amén. Y tarde o temprano, el Señor nos va a honrar si nosotros nos mantenemos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y con estos ataques que pueden venir de nuestra misma familia, ¿saben? Tenía un sueño. Esta madrugada tenía un sueño. Y soñaba que yo intentaba subir a un lugar y habían dos mujeres, parecían brujas, y me intentaban tirar piedras. Y yo decía, tengo que subir rápido y sujetarlas, porque si me tiran piedras me pueden matar, porque yo en ese momento, ahora no recuerdo muy bien, pero sabía que había cuerpos de gente que ellas habían matado. Y puede ser creyentes, puede ser ministros, que estas brujas o el mismo diablo los destruyó y los mató. Entonces yo me daba prisa a subir y avancé a sujetar a estas, como este tipo de brujas, porque eran brujas. Y no avanzaron a darme. Pero yo me acuerdo que estaba ahí y veía cuerpos, veía como cadáveres. Porque, como les decía, el diablo se va a levantar y va a levantarse en contra de nosotros. Pero le damos las gracias al Señor que si nosotros... Bueno, ahora les voy a compartir algo de Manasés. Manasés es un rey de Israel, ¿ok? Si nosotros nos mantenemos cerca de Dios, fieles con el Señor, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El diablo no nos va a tocar. Amén. Dice, no habrá arma forjada que pueda prosperar contra ti. Y habíamos estado compartiendo de Sansón. Habíamos estado hablando de la miel y de los pasajes que aparecen en la Biblia, del panal de miel. Y uno de los pasajes donde nos vamos a encontrar el panal de miel es con Sansón.
Dice la palabra que Sansón se enfrenta a un león, lo mata al león, y luego después al tiempo dice que regresa. Sansón va a ver el cuerpo del león y en el león se encuentra un panal de miel. Nuevamente aparece esta palabra, panal de miel. Entonces yo les compartía el domingo, les decía de dónde nos estamos alimentando, porque una de las cosas es que la Biblia dice que los sacerdotes o los nazareos no podían acercarse a un cadáver, pero lo que me llama la atención es que los nazareos, cuando habla de los nazareos, no dice de un cadáver de animal, habla de persona, no habla de animales. Incluso los mismos sacerdotes hacían sacrificios y tenían que matar a los animales, entonces hubiesen contaminado con los animales. Entonces una de las cosas es que la Biblia dice que salió este león rugiendo, y la palabra, ¿a quién le llama león? Uno es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Amén. Y otro también, Pedro va a decir, cuidado que el diablo está como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, es lo lindo de la Biblia, porque en la Biblia tú en un texto puedes sacar tantas cosas y tantas enseñanzas. La Biblia dice que venía este león rugiente contra Sansón. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y despedazó al león como si despedazara, como que si matase o despedazara a un cordero, a un bebé. ¿Qué nos enseña esto? El Espíritu Santo matando a un león, el Espíritu Santo matando a Satanás. Por eso el Señor va a decir, si yo con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es que ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Si yo por el Espíritu de Dios, dice en otro texto, echo fuera a los demonios, es la victoria de Jesucristo en la cruz, es la victoria de Dios el Espíritu Santo sobre los demonios, sobre Satanás. Es una de las enseñanzas que tenemos aquí. Dice la Biblia que Sansón mató al león. El Señor ya venció. Por eso en los Salmos va a decir, el enemigo fue derrotado y fue vencido. Y Pablo va a decir, en breve Dios pondrá a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok. Otra de las cosas que nos enseña este texto es lo siguiente. La Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. El león es el rey de los animales, o el rey de la selva, se lo tiene calificado. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón, y Sansón venció al león. ¿Ok? A ver, ¿cómo les explico esta parte? El Espíritu Santo viene sobre nosotros, y el Espíritu Santo quiere que nos rindamos, porque nosotros somos esos ministros, somos esos reyes, como dice la palabra. Y hasta que nosotros no nos rindamos, ¿qué dice la Biblia que ocurrió cuando el león murió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, hermana Sandra? La Biblia dice que el león empezó a producir miel. No, bueno, no, el león no produjo miel, pero Sansón llegó y encontró un panal de miel en el león. Entonces, en la rendición nuestra, por eso es que el Señor va a decir que si la semilla, dice, no muere, no puede llevar fruto. Pero si la semilla, dice, toca tierra y muere, va a llevar, dice, no dice fruto, dice mucho fruto. Entonces, por ejemplo, si nosotros sembramos un grano de maíz, ¿saben cuántos maíces se produce? Cuando uno siembra un grano de maíz,
produce la mazorca aproximadamente más de 250 granitos, cerca de como 280 granitos de maíz. O sea, se multiplicó, no se triplicó, porque es que no hay. Entonces, la palabra dice que el león produjo miel. Hasta que nosotros no nos rindamos al Espíritu Santo, no vamos a producir miel. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo, cuando tú mueres al yo, entonces empiezas a producir miel. Y vas a poder alimentar a otras personas. En este caso comió Sansón y luego le dio de comer a sus padres. Pero fue en esa rendición, fue en esa muerte de ese león. Ok. Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, verso 3. Ok, amén. A ver. ¿Quién puede leer? Vamos a leer del 1 al 12. De 1 al 11, perdón. Entonces me dijo: tú, hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. Aunque yo sí te enviare a esos pueblos, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura. Pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo ni te asustes. Ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Luego me dijo: escucha atentamente todo lo que te voy a decir y grábatelo en tu memoria. Ve a ver a tus compatriotas que están en el destierro, y ya sea que te hagan caso o no, diles: esto dice el Señor. Entonces, amén, hasta ahí, está bien. Vamos a dar un aplauso a la palabra. Ay, fuerte, fuerte, fuerte. Que no les oigo. Eso para el Señor. Ok, y nuevamente aquí vuelve a aparecer la miel. Dice: panal de miel son los dichos suaves. Y dice, bueno, yo lo tengo aquí traducido de otra forma. Dice: panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí dice: y salud para los huesos. Proverbios capítulo 24 también nos habla de la miel. Dice: come, hijo mío, de la miel porque es buena. Porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Que Dios nos dé sabiduría para que podamos, a ver, ¿cómo les digo? Que Dios nos dé sabiduría para nuestro matrimonio, un ejemplo, para nuestra familia, para nuestra economía, para nuestro trabajo, para nuestras finanzas. Que Dios nos dé sabiduría y la necesitamos para el ministerio. Entonces aquí nuevamente vuelve a aparecer la miel. En Ezequiel capítulo 3, en el versículo 3 aparece. Dice: come de la miel. Ok. Recuerdo que hace años atrás estaba yo haciendo un ayuno y el Señor me hablaba por este texto. Dice: hijo mío, ya come, ya se terminó el ayuno. ¿Saben que cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento vemos por ejemplo, a personajes bíblicos que ayunaron? Uno de ellos fue el rey David. El rey David, si nos fijamos, ayunaba el rey David. Otro de los personajes que también ayuna es Saúl. Es bueno que
a veces ayunemos. Porque a veces estamos tan llenos de cosas que no nos edifican. A veces cuando nos sentimos abrumados es porque estamos llenos de un montón de cosas. Y el ayuno, el ayuno lo que nos va a hacer es centrarnos en lo importante, que es Dios, que es su palabra, que es nuestra relación con Dios. Por eso es bueno que ayunemos. Dice el Señor que le dijeron, oye, dice, tus discípulos dicen, mira, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Y el Señor le dice, tranquilos, dice, ya yo me voy a ir. Entonces ahí van a ayunar. Entonces es bueno que ayunemos. No sé, como el Señor les guíe. Un desayuno a lo mejor, hasta la comida, hasta el mediodía. De poco se empieza. Un día entero. Entonces vimos que en la Biblia hay varios personajes, como por ejemplo me llamó la atención en estos días Saúl ayunaba. Pero ¿qué ayunos hacía Saúl? Habíamos visto que Saúl hace un ayuno o proclama un ayuno y dice, no, el pueblo no va a comer hasta que derrotemos a nuestros enemigos, y si el que coma va a morir. Y Jonatán no lo había escuchado, ¿no? Y probó de la miel. Entonces, por ejemplo, vemos que Saúl empezó bien Saúl, pero no terminó bien. Empieza él a perseguir a David, lo habíamos estudiado, y llega un momento en el último tiempo ya de Saúl, en los últimos días o en el último día de Saúl, él estaba ayunando para que Dios le hablase. La Biblia dice que él consultó a Dios y Dios no le respondía. Ayunando Saúl. Imagínense en este rey con todas las cosas malas que hizo. ¿Saben que los satanistas también ayunan? Los brujos ayunan. Y la Biblia nos dice que como Dios no le contestó, se acercó a la bruja de Endor. Y esta bruja de Endor, dice la Biblia que tenía la capacidad o el poder de llamar a los espíritus. Y aquí aquí me voy a tener porque hay un rey de Israel que se llama Manasés. Manasés era el hijo de Ezequías. Este rey, un rey que tuvo temor de Dios. Un rey que la Biblia dice que el Señor le dice, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Qué curioso que le dice, ordena tu casa. A lo mejor no la tenía ordenada Ezequías. Bien el reino, bien fuera, bien el ministerio, pero ¿cómo está nuestra casa? Y Ezequías era un hombre que temía a Dios. Y dice la Biblia que Ezequías clamó a Dios y le dijo, Señor, dice, todo este tiempo he tenido temor de ti. Y hizo una oración desde el fondo de su corazón. ¿Saben? Había un pastor, él se convierte y de repente al poquito tiempo le sale un tumor, en la garganta. También era medio brujo, él había sido medio brujo. Y él orando dice, Señor, sáname. Y de repente llega esta parte de Ezequías, que le dice, ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Y él leyó hasta esa parte y él pensaba que iba a morir. Y dijo, ay Señor, ya, me voy contigo. Dice, ya me salvaste y ya me llevas contigo. Pero ¿saben qué pasó? El Señor hizo un milagro con él. Dice la Biblia que estaba un familiar enfermo, llegó al hospital y él llorando por el familiar, Señor, sánale al familiar, sánale a mi, no sé si era primo o sobrino, sánale a mi sobrino y sáname a mí. Y toda la noche, sánale a mi sobrino y sáname a mí. Y medio que se dormía, medio que se levantaba y se acordaba y lloraba. Ahí dice que se levantó, el tumor había desaparecido, sanado él, sanado el sobrino. El día de hoy él es un pastor. Un pastor que predica el evangelio en una iglesia en el Ecuador.
Entonces, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, habla de las profundidades de Satanás. Entonces, ¿qué pasó con este Ezequías? El Señor le dice, ok, Ezequías, te doy 15 años más de vida. Y en esos 15 años, Ezequías tiene un hijo, el que heredaría la corona o el reino, que se llama Manasés. A los 12 años dice que Manasés lo constituyen o toma el trono, lo constituyen rey. Es el rey que más reinó en Israel, más de 50 años, si no me equivoco 55 años reinó en Israel. Pero también, así como fue el que más reinó en Israel, fue el rey más impío. Porque la Biblia dice que empezó a levantar altares a Baal primeramente. Empezó a jugar con la hechicería, con la brujería, y fue de peldaño en peldaño hacia las profundidades de Satanás. Luego la Biblia dice que empezó a sacrificar sus hijos, a ofrecer sus hijos a Moloc en el valle de Ginnón. Y llega el momento donde, imagínense, 55 años, dice la Biblia que llega el momento, ponle la silla ahí para que... Ok, entonces dice la Biblia que llegó el momento donde él tenía la capacidad de llamar espíritus, como la bruja de Endor, que era, ¿cómo se dice? Reconocedor de los tiempos o mirador de los tiempos. Se parecía a esta bruja de Endor. Porque estas personas están ya tan profundas metidas que tienen esa capacidad. Entonces, ¿saben qué pasó con Manasés? Dice la Biblia que vinieron a Manasés, vino el enemigo, los sirios, y lo capturaron y lo llevaron cautivo. Bueno, les voy a volver a repetir. ¿A dónde había quedado? Perdonen por esta interrupción. Ok, lo llevan preso a Manasés. ¿Y saben qué ocurre ahí con Manasés? Dice que ahí en ese momento Manasés clama a Dios. Y la Biblia dice que Dios le restituye nuevamente en el reino. Lo devuelve. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque imagínense, con todo lo malo que hizo Manasés, los asesinatos que cometió. Pero sin embargo, porque se arrepintió y dice, clamó al Dios de sus padres. Bueno, Manasés, ok, te salvo, pero ahí te quedas, Manasés. No, dice que le devolvieron el reino a Manasés. Y reconoció, dice, que Jehová era Dios. Por la misericordia de Dios, por el amor que Dios nos tiene. Entonces la palabra dice que otro de los hombres que ayunaba era David. David, a mí nosotros lo vemos ayunando varias veces a David. Ayunó por la familia de Saúl, ayunó por Isboset. La Biblia dice que muere Saúl, muere Jonatán y sus hijos. ¿Saben que en el reino se queda uno de los hijos de Saúl que se llama Isboset? Isboset, dice la Biblia, que toma el reino de Israel. A David lo proclaman rey en Hebrón, y Abner, que era un general de Saúl, dice que toma a Isboset y lo pone por rey en Israel. Lo que me llama la atención es Jonatán. ¿Por qué murió Jonatán? Jonatán muere porque Saúl lo había maldecido con ese voto que él hizo. Porque es injusto que Jonatán muera. Pero su padre, imagínense en el poder que tuvo su padre, como Jacob. Jacob, la Biblia dice que cuando venía Labán, dice la palabra que Labán venía por sus ídolos, y Jacob dice lo siguiente, dice, el que tenga tus ídolos que se muera.
o que muera. ¿Quién tenía los ídolos de Labán? Era Rebeca, Raquel, la esposa que Jacob amaba. Dice que Labán entró, la vio, Raquel escondió los ídolos, se fue, y al poco tiempo Raquel murió dando a luz a Benjamín. Entonces, el poder que hay a veces en nuestras palabras. Personas que han hecho votos. Señor, si tú me das un hijo, o he escuchado el siguiente testimonio de que dijeron: Virgencita, si tú me das un hijo, lo consagro a ti, mi hijo va a ser mi hija, porque pedí una hija, mi hija va a ser así como tú. Luego esta muchacha no se podía casar, la hija. Resulta que le dan un hijo y luego esta muchacha no se podía casar. Pero un pastor rompió la maldición de esta muchacha. Entonces dice la Biblia que muere Saúl, mueren los hijos de Saúl. Abner coloca a Isboset como rey de Israel. Y la Biblia dice que hubo guerra entre David y la casa de Israel, entre Abner entre Isboset y David. Pero el que mandaba más ahí era Abner, el general de Saúl. Este general de Saúl lo puso. ¿Y saben qué pasó? Dice que Isboset reprende a Abner y le dice: Abner, ¿por qué estás con una concubina de mi papá? Una concubina de Saúl. Y no le gustó la represión a Abner. ¿Cómo nosotros atendemos a las reprensiones? Es que no nos gusta que nos reprendan. A nadie le gusta que le reprendan. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A nadie, a ninguna persona le gusta. Pero ¿saben qué dice la palabra? La palabra dice que con la misericordia y la verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Vamos a dar un aplauso a Dios. El temor de Dios es lo que nos aleja del mal. No es que nos digan: dame un consejo. No. El 99% de los consejos, cuando una persona va a consejería, el 99% de las personas no hacen caso. El medio por ciento lo intenta. O sea, estamos hablando que de 100 personas, el 99% rechaza el consejo. O sea, queda una. Y de una persona dice que ni la mitad. Porque a la gente no le gusta recibir. ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces no? Pero sí han venido a pedirnos consejo. Haz esto. Y lo hacen. No lo hacen. Mejor que Dios les aconseje. Porque si Dios les aconseja, entonces yo creo que el Espíritu Santo les va a ayudar a obedecer. Y no digo que esté mal la consejería. Está bien. Pero esto ya está calculado. ¿Y por qué las personas no obedecen a los consejos? A ver, ¿por qué no obedecen las personas a los consejos? ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué piensas? Porque a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y son muy pocas las personas que atienden al consejo. Entonces dice la Biblia que Isboset le dice, reprendió a Abner, pero claro, Abner lo había puesto a él. Y dice, sí, dice, yo te puse a ti por rey. 7 años estuvo. Yo te puse hace 7 años por rey aquí sobre Israel. Y ahora tú me sales con esta, dice, se acabó, dice, vas a dejar de ser rey. Ahora voy a poner de rey a David. Dice, aquí el que manda soy yo pongo el rey. Ahora yo te quito de rey y ahora pongo aquí a David. Y si David me cae mal, lo quito a David y pongo a otro. Eso es lo que dio a entender Abner.
dice que este Abner se acerca donde David y le dice: David, voy a hacer paz contigo y te voy a traer el reino para ti. Ahora tú vas a reinar sobre Israel, porque Dios te dijo, y Dios habló y te dijo que tú serías el que gobierne Israel. Una pregunta, Abner. Si tú sabías que él iba a reinar, o que el reino tenía que pasarse a David, ¿por qué estuviste 7 años reteniendo el reino y oponiéndote a David? ¿No? Es mi pregunta. Abner, ¿por qué? Si tú sabías, ¿por qué te opusiste 7 años haciéndole la guerra a David? Ahora, porque alguien te reprendió y ya no te cayó bien el rey, ahora tú quieres venir y coger al rey David, y decir: ahora te pongo a ti. Y David, si me caes mal, te quito y pongo a otro. Eso me da a entender a mí, Abner. La Biblia dice que este Abner había matado a un hermano de Joab, a un valiente de David. Y la palabra dice que en lo que están en este trámite de pasarle el reino a David, llega Joab y mata a Abner. Y la Biblia dice que David ayunó por este hombre. Dice en Samuel, a ver cómo es que dice: no voy a comer nada hasta la noche, porque estaba ahí el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba mirando a David porque asesinan a Abner, lo matan, y Israel había como un rum rum de que fue David el que mató a Abner, y no fue David. Y dice la Biblia que Israel mira a David como ayuna ese día, que se entristece y llora por Abner, y se dan cuenta que, dice la Biblia lo siguiente, y se dan cuenta que este asesinato no venía de parte de David. Y en este ayuno que David hace, la Biblia dice que Dios le da gracia y favor con Israel. Y Israel viene donde David y le dice: David, tú estuviste con nosotros, ahora toma tú el mando de Israel. Reina tú sobre nosotros. Nosotros somos carne de tu carne. Somos tus hermanos. Y le traspasan el reino a David. Para esto todavía estaba el otro rey, Isboset. La Biblia dice que un poco antes de que Israel venga y le diga a David: toma el reino, dice la Biblia que Isboset tenía 2 hombres, Bana se llama, y Recab, Bana y Recab. Dice que estos hombres eran capitanes del ejército de Isboset, pero que eran de una banda de merodeadores, que era gente mala. Isboset se entera que Abner es asesinado, y dice la Biblia que, claro, Isboset es puesto por Abner. Dice que el reino entonces de Isboset empezó a debilitarse, las manos de Isboset se debilitaron, y para esto estos 2 hombres se levantan y dice que él, echando la siesta, van y le cortan la cabeza y lo asesinan. Y estos hombres van y cogen la cabeza de Isboset y lo llevan a donde David. Dice: David, aquí está tu enemigo, el que pretendía tu vida. Y dice David: sí, así vino un amalecita dándome las noticias que había muerto Saúl y murió. Y cuánto más a ustedes, que han matado a un hombre justo en su casa y en su cama, no deberán de morir. Y le hace justicia David a este hijo de Saúl. Pues también una de las cosas que Dios dice de David, que tenía el corazón conforme al de Dios, porque él podría haberse levantado contra la casa de Saúl por toda la persecución que él tuvo, pero él hizo misericordia, como lo vamos a ver más adelante con Mefiboset, este hijo de Jonatán. Entonces la Biblia nos habla aquí, nos muestra de Saúl y de David que ayunaban. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer esta palabra, panal de miel o miel.
Dice, hijo de hombre, ve a la casa de Israel, le dice el Señor a Ezequiel. Háblales con mis palabras. Es un libro complejo, Ezequiel, de leer. Hay partes lindas, pero hay otras partes que son un poquito complejas. Dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envío a pueblos numerosos, de habla incomprensible y lengua difícil, cuyas palabras no puedas entender. Aunque si te enviara a ellos, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, ¿cómo dice? Me gustó la traducción que leíste tú, porque aquí lo dice de otra forma. Dice, como esmeril, dice, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente. Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, y hablas y diles, escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor. Y bueno, y de ahí empieza Ezequiel a seguir hablando. Pero lo que me llama la atención es que Dios no nos llama a hablarle a gente, dice, de habla difícil, sino a gente que nos comprende. Y también la gente de afuera dice, o la gente que está a nuestro alrededor dice, es dura, pero yo te voy a hacer a ti más duro que ellos, más diligente que ellos. Dura como un diamante, dice. Dura como, ese me gustó, duro como un diamante. Duro como el diamante, más duro que la piedra. Entonces, por eso es que Pablo va a decir, no es de todos la fe, lo que les compartí al principio. No es de todos la fe. Y le damos las gracias a Dios que nos da el privilegio de poder, de que un día tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Porque tranquilamente podíamos estar en el otro lado. ¿Dónde estaríamos? Y para cerrar, vamos a abrir Apocalipsis 10:10. A ver, hermana Sandra, lea usted. 10:10. Sí, ¿qué dice? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando le hube comido, amargó mi vientre. Amargó mi vientre. Aquí en mi traducción dice amargó mis entrañas. Nuevamente aquí vuelve a aparecer en Apocalipsis. Esta palabra miel y panal de miel la vamos a encontrar, hay muchos textos en la Biblia Dice la Biblia que fue dulce a la boca. Y a veces escuchas una predicación o lees la Biblia y te gusta, ¿sí o no? Pero ¿qué dice aquí la palabra? La otra parte de la moneda. Dice, amargó mi vientre. Y hay otra parte, a veces que no es fácil, por ejemplo, en nuestras emociones, a veces, cómo nos juegan malas pasadas nuestras emociones. ¿Sí o no? Que a veces no estás como triste, a veces estás dices, pero ¿qué me ocurre? ¿Qué me pasa? Y que te coge un día a lo mejor que tienes que ir a la iglesia. Y ustedes a lo mejor dicen, bueno, pues hoy no voy al culto. Imagínense a mí, esté triste, esté alegre, tengo que levantarme y predicar la palabra. Y está la otra parte, porque ¿saben qué pasa? Que me gustó lo que dijo una persona dijo, le preguntaban del éxito, porque esta persona era una persona, hizo un libro, esta mujer, pero es una mujer, hizo un libro y este libro tiene millones de ventas. En el año 2017 se convirtió en el 6º libro más vendido en el mundo, más vendido de Amazon. Entonces le decían a esta mujer, ¿cuál es el secreto del éxito? Entonces ella decía, hay veces que te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer y tienes que hacerlas.
Porque a la carne, ¿qué le gusta a la carne? La comodidad. No le gusta la incomodidad a la carne. A la carne no le gusta la incomodidad. Entonces a nosotros nos toca a veces ir en contra de la carne. Por eso es que Pablo va a decir, golpeo mi cuerpo. A veces levantarte por la mañana. Yo creo que cuando te levantas por la madrugada a orar, ¿cómo a veces nos levantamos? Ahí cabeceando, medio orando, medio cabeceándome. Un sueño. ¿Es agradable? Ay, digo, Señor, no quiero. Pero sabemos que nos conviene orar, que nos conviene leer la palabra. Y por eso es que Pablo va a decir, dice, hablando de la gente, de los deportistas, hablando Pablo, ellos, dice, corren por un galardón corruptible y se sacrifican por cosas corruptibles, con cosas que van a perecer. Pero nosotros estamos corriendo por un galardón eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos se sacrifican, y para ellos tampoco no es fácil ese trabajo que ellos hacen. Y entonces a veces, sí, la Biblia dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero hay momentos incómodos. Hay momentos, porque a veces hablan de la felicidad, hablan de la facilidad. Sí, yo quiero creer que las cosas de Dios, hay algunas cosas que son fáciles, pero hay algunas cosas que son incómodas. Como les estoy hablando, yo creo que llegamos al acuerdo de decir, bueno, hay momentos que te levantas. Yo a veces me quedo dormido por las mañanas. Entonces esta mañana me quedé ahí tendido, ahí medio orando, medio... Por ahí mi madre pasó, no sé. Me dijo, hijo, vete a la cama, mejora. Entonces hay momentos que son incómodos. O salir a la iglesia, venir a la iglesia, o venir a oración, o venir al discipulado, o venir a escuchar la palabra. O cuando estás en la misma cama, ¿qué es lo que te dan? Seguir en la cama. Pero te tienes que levantar. Entonces habíamos hablado de la parte dulce y de la parte amarga. La felicidad no solamente consiste en las partes dulces, sino a veces las cosas incómodas también. A ver, Mateo 3:4, vamos, ahí aparece otro texto. ¿Qué dice? La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langosta y miel del monte. San Mateo 3:4, verso 4. ¿Sí? ¿Lo tenemos, hermana? Sí. ¿Sí? Dice, y él, Juan, tenía vestido de pelo de camello. Tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era langosta y miel silvestre. Nuevamente vuelve a aparecer aquí la palabra miel. Pero lo que me llama la atención es que comía langostas. ¿Y ustedes han visto las plagas de langostas? Son tremendas las plagas de langostas. Se dice que una plaga de langostas tiene 12 estadios de fútbol. ¿Saben cuántos son 12 estadios de fútbol? Son 1200 metros. Dice que estas plagas de langostas arrasan los cultivos en lo que es África, Asia. 1200 metros. Y dice que esa era la comida de Juan. Se comía las plagas, Juan. Juan se comía las plagas.
Nosotros nos comemos al coronavirus. Y dice, te comía miel silvestre. Y esta palabra ya la habíamos visto, es miel, una miel salvaje. Pero lo que me llama la atención es que esta miel salvaje, habíamos visto como la predicación de Juan era salvaje. ¿Y saben cómo es esta palabra en griego? Dice miel silvestre, miel agrios es en griego, agrio. Y sabemos que es agrio, agrios se dice así, agrios. Una miel agria. No me voy a meter aquí porque esto ya lo hemos hablado, de la miel de Juan el Bautista. Para finalizar, ok, ahí les voy a leer un par de textos más. Hay más textos, pero con esto voy a cerrar. Dice, Salmo 19 les leo. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que el mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. En guardarlos hay gran recompensa. Hay recompensa por guardar la palabra. Amén. Y dice Juan lo siguiente: los mandamientos de Dios no son gravosos. El otro día estaban predicando aquí, que se me olvidó corregir esta parte. La Biblia dice que sí pecamos, pero que nosotros no practicamos el pecado, porque el que peca es del diablo. Pero nosotros no somos del diablo, hijitos, ustedes le han vencido, dice, porque más grande es el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y el último texto de Deuteronomio 26:9 dice: y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Deuteronomio 26, verso 9. El Señor nos ha traído a esta tierra, a panal de miel nos ha traído a este lugar, un lugar que fluye leche y miel. Pero debemos de creerlo, porque Israel no creyó a esta palabra, Israel. Y ellos dijeron, no. El libro de los Números dice, pero no es verdad que tú nos has traído una tierra que fluye leche y miel. No, claro, por la desobediencia de ellos y la incredulidad. Solamente debemos de creerlo. Y hay más texto, pero voy a hacer aquí con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo, Señor, tu iglesia. Bendigo, Señor, la vida, Señor, de mi hermana Sandra. Oramos, Señor, por toda su familia, Señor. Bendecimos la vida de Nicole, la bebé. Oramos por David. Bendecimos a Danielita, a Brian, Señor, a su pareja, Padre. A toda la iglesia Panal de Miel, Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, la vida de Minelli, de Doris. Bendecimos, querido Padre, la vida de Kate, la vida de Brian, Señor. La vida de Estelita, la vida de María, la vida de Papá Ramiro. Gracias, Señor, por mi madre. Gracias, Señor, por mi esposa, por Alba, digo, Israel. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendigo tu iglesia, como dice tu palabra. Haga resplandecer tu rostro, Señor, sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios.